Queridas hermanas, estamos otra vez celebrando juntos la Eucaristía y la palabra de Dios de esta penúltima semana durante el año nos invita a pensar nuestra vida antes y después de nuestra conversión, las que sean, la primera, la segunda. La primera conversión generalmente es cuando uno toma conciencia de la fe que ha recibido de sus padres, supongo que la mayoría hemos sido bautizados de pequeños, y entonces en un momento aceptamos esa fe que hemos recibido de nuestros padres. Y la segunda conversión en nuestro caso es cuando le hemos dicho que sí a la vocación, vosotras a la vida religiosa, yo a la vida sacerdotal. Pero luego entre medio de esas hay un montón de pequeñas conversiones que nos tienen que mantener despiertos en el camino de la vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo le recuerda al obispo Tito y a la comunidad de Creta, las obligaciones sociales. Dice el apóstol, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Los cristianos siempre se han sometido a las autoridades en lo legítimo. Cuando había algo que no era legítimo, inclusive no tenían miedo de perder la vida, no se acomodaban graciosamente al mundo. ¿Se acuerdan la carta de Diogneto, que es la expresión más antigua de la fe cristiana? Dice, nosotros nos casamos como todos en Roma, pero tomamos a la esposa como Cristo toma a la iglesia y por lo tanto no nos separamos. Nosotros tenemos hijos como todos, pero nosotros no dejamos a los niños expósitos. Nosotros no abortamos. Es decir, el cristiano es alguien que vive en el mundo, pero sin ser del mundo. No vive todo el tiempo litigando, no vive todo el tiempo peleando, no vive todo el tiempo arrojando bombas, sino que cuando realmente hay algo que no condice con la verdad, con la naturaleza, con los mandamientos de Dios, en eso no se transige, sino que inclusive se está dispuesto a dar la vida en vez de traicionar eso. Y luego lo que hace a nuestro trato, ¿no es cierto?, tan importante, dice, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado, éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Una maravilla. La naturaleza humana, no hay que asustarse. Pero antes, ahora hemos encontrado a Cristo. Por eso, si bien hay así como mojones, como hitos en la conversión, nosotros también tenemos que estar en esta conversión constante que nos obligue a constantemente nosotros, a la luz de Dios, de su palabra, del magisterio de la Iglesia, de las tradiciones que hacen a nuestra santificación, como es el caso también de una congregación religiosa, que es un camino más seguro para la santificación personal, tenemos que evaluar nuestra conversión a Dios. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque hay una cosa que Jesús quiere mucho y que nosotros estamos celebrando, Eucaristía, acción de gracias. Dios quiere que demos gracias, porque dar gracias a Dios corresponde a la alabanza, a la doxa, a la gloria. Cuando uno da gracias a Dios verdaderamente, da gloria a Dios. En la tradición oriental, vieron que a veces los curas tenemos fama de que somos un poco peseteros, como se diría antes, ¿no? Aquí o fraile, ¿no? En Argentina natal, cuando éramos niños y pedíamos muchas cosas a los papás, a los abuelos, le decía, ¿qué te ha hecho la boca un fraile a ti? Porque pedíamos mucho. Entonces, tiene una cosa buena, los orientales cuando se confiesan, es que todos los que se van a confesar le llevan al sacerdote alguna ofrenda, o dinero, o huevos, o pollo, o lo que fuere. Siempre cuando van a confesarse, le tienen que llevar una ofrenda al sacerdote que los confiesa. Pero lo más lindo es el ritual de la confesión, porque la primera y la principal parte de la confesión consiste en dar las gracias a Dios, recitar lo que se llama bíblicamente las Magnalia Dei, las maravillas de Dios. El penitente repasa todo lo que Dios hizo por él, por su familia, por su iglesia, y luego confiesa los pecados. Importante la gratitud. La gratitud es una cosa bíblica. Y la gratitud Dios nunca la liga a un don, porque Dios es fiel y nunca retira lo que da.
Entonces, fíjense qué lindo los 10 leprosos, ¿no? Los 10 van a seguir curados. Y Dios cura en la vida concreta. Jesús no los cura de golpe, porque quiere que disciernan lo que Jesús les regala. Dice, id a presentaros a los sacerdotes, como era la ley, porque sin el certificado de que estaban curados de la lepra no podían reincorporarse a la sociedad, porque era una enfermedad muy contagiosa. Entonces tenían que, como dice el texto, de lejos. En la época de Jesús también usaban un cencerro los leprosos, y cuando veían gente tenían que gritar impuro, impuro, para que nadie se le acerque. Y de lejos le gritan a Jesús, ten compasión de mí. Jesús dice, id a presentaros a los sacerdotes. Los 10 confían en la palabra de Jesús y marchan los 10, y solamente uno vuelve. Suponemos que los otros eran judíos, porque el evangelista nos dice que vuelve un samaritano, y Jesús subraya, un samaritano solamente ha vuelto. ¿Cómo? ¿No quedaron curados los 10? ¿Uno solo agradece? ¿Uno solo da gloria a Dios? ¿Quién? El extranjero, el de afuera. Nosotros que estamos adentro, y estamos muy adentro, gracias a Dios, ¿no? De la fe. Ustedes ya están, algunas ya están con muchos años de juventud, tienen juventud acumulada, han celebrado 50 años, 60 años de vida religiosa. Hace mucho que estamos adentro. No vaya a ser cosa que los de afuera sean más agradecidos. ¿Cuánto tenemos que agradecer? ¿Cuánto tenemos que glorificar a Dios? Así que vamos a pedir a Dios en esta Eucaristía, con el cuidado, con la intercesión de San José, que nos dé esta gracia de la conversión constante. Constantemente estemos preocupados de convertirnos. Antes éramos así, pero ahora somos de esta manera porque tenemos la vida, la luz y la fuerza de Cristo. Y por otro lado, siempre la gratitud, la Eucaristía, la alabanza, glorificar a Dios con nuestra vida. Que la Santísima Virgen interceda por nosotros, rezamos mutuamente, confío en que nos volveremos a ver en algún momento y siempre unidos en la oración. Así sea.